En este video comenzamos a estudiar trigonometría, empezando por describir los elementos que forman un triángulo rectángulo. A continuación definimos las tres funciones básicas, seno, coseno y tangente. Luego el teorema de Pitágoras, uso de calculadoras científicas, resolución de triángulos rectángulos, los cuatro casos elementales, y cerramos con los problemas que se resuelven mediante triángulos rectángulos. Comenzamos por describir cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo. El lado H, que se denomina hipotenusa. Lo ubicamos porque es el lado del triángulo rectángulo que está enfrente al ángulo recto, es decir, al ángulo que mide 90 grados. A y B se denominan catetos. Y en todo triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa es más grande, su longitud, que cualquiera de los dos catetos. Luego tenemos los ángulos alfa y beta, que son los ángulos agudos del triángulo rectángulo, es decir, la medida de estos dos ángulos es menor que 90 grados y mayor que 0. A se define como el cateto opuesto al ángulo alfa, porque está enfrente del ángulo alfa. Pero también A es el cateto adyacente al ángulo beta, porque A es uno de los lados del ángulo beta. El otro lado de este ángulo es la hipotenusa. De la misma manera, B es el cateto opuesto al ángulo beta, porque está enfrente del ángulo beta. Pero también es el cateto adyacente al ángulo alfa, porque B es uno de los lados del ángulo alfa, cuyo otro lado es la hipotenusa. La suma de los dos ángulos agudos del triángulo rectángulo vale 90 grados. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas básicas. Tenemos nuestro triángulo rectángulo y comenzamos por definir el seno de un ángulo. Es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. Entonces, para definir el seno de un ángulo, vamos con alfa y beta. El seno de alfa, cateto opuesto al ángulo alfa, o sea, el cateto A, dividido la hipotenusa. Seno de beta, cateto opuesto al ángulo beta, o sea, B, dividido la hipotenusa. Función coseno es el cociente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa. Coseno del ángulo alfa, cateto adyacente al ángulo alfa, B, dividido la hipotenusa. Coseno del ángulo beta, cateto adyacente al ángulo beta, o sea, A, dividido la hipotenusa. La función tangente de un ángulo, cateto opuesto dividido cateto adyacente. La tangente del ángulo alfa, cateto opuesto A, dividido cateto adyacente B. La tangente de beta, cateto opuesto B, dividido cateto adyacente A. El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos A y B. Y a partir de esta expresión calcularemos lo que pide el ejercicio. La hipotenusa
si conocemos los dos catetos, o uno de los catetos si conocemos el otro y la hipotenusa. Veamos ahora cómo utilizar una calculadora científica para los dos tipos básicos de cálculos trigonométricos que tenemos. Ejemplo 1. Nosotros queremos calcular el coseno de 36 grados, 27 minutos, 20 segundos. Esto también vale, por supuesto, para el seno y la tangente, puesto que toda calculadora científica nos dan las tres funciones trigonométricas básicas, las que nosotros necesitamos para resolver cualquier ejercicio de triángulos rectángulos. Entonces, apretamos la tecla de coseno, 36, ingresamos los grados y a continuación la tecla de grados, minutos y segundos, porque estamos ingresando 36 grados. Luego, el 2 y el 7, 27, otra vez presionamos la tecla de grados, minutos y segundos, porque ahora estamos ingresando los minutos. Y por último ingresamos el 2 y el 0, y de nuevo la tecla de grados, minutos y segundos, porque ahora estamos ingresando los segundos. A continuación, presionamos la tecla de igual y en pantalla la calculadora nos va a entregar este número. Es decir, que la medida del coseno de 36 grados, 27 minutos, 20 segundos es aproximadamente 0,8. Segundo ejemplo. Ahora tenemos el valor del coseno. 12/20 es como si tuviéramos este valor, 0,8. Y lo que queremos hallar es la medida del ángulo que corresponde a este coseno. Entonces ahora tenemos que hacer lo siguiente. Primero decir que el ángulo gamma es el arco cuyo coseno vale 12/20. ¿Cómo calculamos el ángulo entonces? Calculadora mediante. Vamos a la tecla Shift inversa y a continuación pulsamos coseno. Aquí arriba se ve coseno a la menos 1, que significa, en la notación de la calculadora, arco cuyo coseno vale, aprieto la tecla para abrir el paréntesis, pulsamos 12 dividido 2,0, cerramos paréntesis y apretamos el signo de igual. En la calculadora nos va a aparecer 53,13 y esto nos está indicando que el ángulo cuyo coseno vale 12/20 es 53,13 grados. Estaríamos dando solamente los grados acá. Pero, si queremos ser más específicos, volvemos a apretar la tecla Shift, otra vez grados, minutos y segundos. Observamos esta flechita marrón acá para indicar el camino inverso. Y en la pantalla de la calculadora nos va a aparecer esto. 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. Este es el ángulo cuyo coseno vale 12 dividido 20. Finalmente expresamos entonces que el ángulo gamma es aproximadamente igual, 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Es decir que aquí, en el ejemplo 1, calculamos la medida del coseno del ángulo. En el ejemplo 2, conociendo la medida del coseno del ángulo, lo que queremos calcular es el ángulo. Son los dos cálculos básicos que podemos hacer. E insistimos una vez más, esto es igualmente válido para seno y tangente. Comenzamos ahora, con todas estas herramientas vistas previamente, a resolver el primer caso, cuando nuestros datos son la hipotenusa y un ángulo. Este es el triángulo con los datos mencionados, es decir, la hipotenusa mide 20
puede ser 20 centímetros, 20 metros, 20 kilómetros, una unidad de longitud. Y el ángulo alfa, 48 grados, también podría tener minutos y segundos. Y lo que nosotros queremos calcular es los catetos A y B y el ángulo beta. Comenzamos primero calculando el cateto A, para lo cual nos preguntamos, ¿qué cateto es A respecto al ángulo dato? Observamos que A es el cateto opuesto al ángulo dato. Así que vamos a relacionar el cateto opuesto con la hipotenusa. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? La respuesta es que el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto A dividido la hipotenusa H. Y aquí tenemos los datos. En lugar de alfa, 48 grados. En lugar de la hipotenusa, 20 unidades de longitud. Queremos despejar el cateto A. 20 que está dividiendo, pasa multiplicando. Damos vuelta a la igualdad, puesto que por costumbre la incógnita siempre va a la izquierda del signo de igual. Y entonces el cateto A nos queda 20 por el seno de 48 grados. Hacemos esta cuenta en la calculadora, según lo que vimos en la lámina anterior. Y la medida de este cateto es aproximadamente 14,86 unidades de longitud. Vamos a calcular ahora el cateto B. Y nos preguntamos, ¿qué cateto es B respecto al ángulo dato alfa? Es el cateto adyacente, puesto que es uno de los lados del ángulo alfa. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? La respuesta es el coseno. Así que coseno de alfa, cateto adyacente, dividido hipotenusa, B sobre H. Es decir, reemplazando por los datos, coseno de 48 grados igual a B sobre 20. 20 está dividiendo al cateto incógnita, pasa multiplicando. 20 por coseno de 48 es igual al cateto B. Damos vuelta a la igualdad, por costumbre, y nos queda que B es igual a 20 por coseno de 48. Realizamos esta cuenta directamente en la calculadora y obtenemos que B es aproximadamente igual a 13,38 unidades de longitud, o aproximadamente 13,4. Finalmente, calculamos el ángulo beta. Los dos ángulos agudos de todo triángulo rectángulo siempre suman 90 grados. Alfa más beta, 90. En lugar de alfa, el dato, 48 grados. Está sumando, pasa restando. A 90 le resto 48. El ángulo beta vale 42 grados. Con lo cual completamos todos los cálculos de este caso, en el cual los datos eran la hipotenusa y un ángulo. En este segundo caso, los datos son un cateto y un ángulo. En nuestro triángulo rectángulo, los datos son el cateto X y el ángulo θ. X vale 12 unidades de longitud, θ 30 grados. Queremos calcular el otro cateto Y, la hipotenusa Z y el restante ángulo agudo delta. Comenzamos por calcular el cateto Y. La pregunta de rigor, ¿qué cateto es Y respecto del ángulo θ? Como está enfrente a dicho ángulo, es el cateto opuesto. Siguiente pregunta, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente? Que es X, que era el dato. La respuesta es que la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto Y dividido el cateto adyacente X. Reemplazamos θ por 30 grados
reemplazamos x por 12 unidades de longitud. Este 12 que está dividiendo al cateto y pasa multiplicando a la tangente. Damos vuelta a la igualdad por norma. Y concluimos que el cateto y es 12 unidades de longitud por la tangente de 30, aproximadamente 6,93 unidades de longitud. A continuación vamos a calcular la hipotenusa Z. La pregunta de rigor: ¿qué cateto es X respecto al ángulo dato? Es uno de los lados de dicho ángulo, por lo tanto es el cateto adyacente. Y la pregunta: ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente, que es dato, con la hipotenusa que queremos calcular? La respuesta es que el coseno del ángulo θ es cateto adyacente, X en este caso, dividido la hipotenusa, que aquí es Z. Reemplazamos por los datos. Coseno de 30 grados igual a 12 dividido Z. Como queremos hallar Z, intercambiamos. Cruzamos, Z pasa multiplicando, el coseno de 30 pasa dividiendo. Y queda Z igual 12 dividido coseno de 30. Calculadora mediante, según procedimientos que ya vimos, concluimos que la hipotenusa es aproximadamente igual a 13,86 unidades de longitud. Finalmente calculamos el ángulo delta. Θ más delta, 90 grados. Reemplazamos θ por el dato, que es 30. 30 pasa restando. Delta igual 90 menos 30. El otro ángulo agudo de nuestro triángulo rectángulo vale 60 grados. Tercer caso. Ahora los datos son la hipotenusa A en este triángulo y un cateto B. Queremos hallar el cateto restante C y los dos ángulos agudos beta y gamma. La hipotenusa mide 20 unidades de longitud, el cateto B 12 unidades de longitud. Comenzamos por calcular el cateto C aplicando teorema de Pitágoras. Cateto B al cuadrado más cateto C al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Reemplazamos por los datos. 12 al cuadrado es B, más C cuadrado, C es el cateto que queremos hallar, igual 20 al cuadrado, 20 es la hipotenusa. Por lo tanto, C cuadrado es igual a 20 al cuadrado, que da 400, menos, porque este término estaba sumando, pasa restando, 12 al cuadrado, 144. Por lo tanto, C es igual a la raíz cuadrada de 400 menos 144. En estos casos nunca se pone más menos aquí porque estamos hablando de medidas de longitud de triángulos y solo pueden ser números reales positivos. C es igual a la raíz cuadrada de 256. El cateto C mide 16 unidades de longitud. A continuación vamos a calcular los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Comenzamos con el ángulo gamma y nos vamos a preguntar, respecto de gamma, ¿qué cateto es B? La respuesta es el cateto adyacente y A, por estar enfrentada al ángulo recto, sabemos es la hipotenusa. Nuestra pregunta: ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? La respuesta: coseno del ángulo gamma, cateto adyacente sobre hipotenusa. Reemplazamos el cateto adyacente por 12, la hipotenusa por 20, y el ángulo gamma es el arco cuyo coseno vale
esta fracción, 12/20, que en la calculadora, ya lo vimos en láminas anteriores de este video, es coseno a la -1 de 12/20. Hacemos los cálculos y obtenemos que el ángulo gamma mide 53 grados, 7 minutos 48 segundos. Por último, vamos a calcular el ángulo beta. Respecto de beta, que es este ángulo, ¿qué cateto es B? El cateto opuesto. El otro dato, la hipotenusa. Nuestra pregunta, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Respuesta, el seno del ángulo beta, B, cateto opuesto, dividido a hipotenusa. Reemplazamos por los datos. Ahora es el seno de beta el que vale 12/20. Beta es el arco cuyo seno vale 12/20. Seno a la -1 en las teclas de nuestras calculadoras. Hacemos los cálculos. El ángulo beta mide 36 grados, 52 minutos 12 segundos. Finalmente, una comprobación sencilla. Beta más gamma, la suma de los dos ángulos agudos de cualquier triángulo rectángulo, en este caso beta 36 grados 52 minutos 12 segundos, más gamma 53 grados 7 minutos 48 segundos, comprueba que la suma de ambos da 90 grados. Cuarto caso, los datos ahora son los dos catetos, Q 16 unidades de longitud, R 12. Queremos calcular la hipotenusa, P en este caso, y los ángulos gamma y epsilon. Calculamos la hipotenusa aplicando teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos por los datos. Pasamos este cuadrado como raíz y llegamos a que P es la raíz cuadrada de 16 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por lo tanto, P es igual a la raíz de 16 al cuadrado, 256, 12 al cuadrado, 144, dicha suma da 400. Raíz cuadrada de 400, la hipotenusa mide 20 unidades de longitud. A continuación, vamos a calcular el ángulo gamma. Respecto del ángulo gamma, Q y R son R, el cateto opuesto al ángulo, y Q, el cateto adyacente a dicho ángulo. La pregunta de rigor, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente? Respuesta, la tangente. Tangente de gamma, cateto opuesto sobre cateto adyacente, R sobre Q. La tangente de gamma, 12/16. El ángulo gamma, arco tangente de 12/16, o bien, en las teclas de la calculadora, tangente a la -1. El ángulo gamma mide 36 grados 52 minutos 12 segundos. Finalmente, vamos a calcular el ángulo epsilon. Respecto de epsilon, las preguntas de rigor. ¿Qué cateto es R? ¿Qué cateto es Q? R es el cateto adyacente al ángulo epsilon y Q es el cateto opuesto. La pregunta de rigor, ¿qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto con el adyacente? Otra vez tangente, pero ahora tangente de epsilon es opuesto Q
dividido adyacente R. La tangente de epsilon ahora es 16 doceavos. Y el ángulo de epsilon, el arco cuya tangente vale 16 doceavos. Vamos a la calculadora y nos da 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Tal cual hicimos en el ejemplo anterior, es fácil comprobar aquí que de nuevo gamma 36 grados, 52 minutos, 12 segundos, más epsilon 53 grados, 7 minutos, 48 segundos, esta suma, como la de cualquier par de ángulos agudos de un triángulo rectángulo, da 90 grados. Veamos ahora problemas que se resuelven mediante triángulos rectángulos, es decir, utilizando las herramientas vistas en los 4 ejemplos anteriores. Teorema de Pitágoras, funciones seno, coseno y tangente. Aquí lo que tenemos es un muñeco del famoso escritor norteamericano Edgar Allan Poe y el cuervo que tiene en la mano. Nos dicen que el muñeco de Edgar Allan Poe está a 8 metros de distancia de la base del árbol. Mide 1,3 metros de altura y desde su cabeza hasta el punto más alto del árbol hay un ángulo de elevación de 42 grados. Tenemos que calcular la altura del árbol y la distancia entre la cabeza del muñeco y este punto más alto. Primer paso. Comenzamos por trazar el triángulo rectángulo que vamos a utilizar para resolver el problema y en él ponemos todos los datos que nos dio el enunciado. Aquí está el triángulo rectángulo. El ángulo de elevación es el ángulo respecto a la horizontal y decimos de elevación porque un observador imaginario estaría elevando la vista hacia la copa del árbol. 42 grados. Distancia entre el muñeco de Edgar Allan Poe y la base del árbol, 8 metros. Altura del muñeco, 1,3 metros. En este triángulo que hemos trazado, vamos a calcular el cateto X y la hipotenusa. X nos va a servir para calcular la altura del árbol y esta hipotenusa es la distancia entre la cabeza del muñeco y el punto más alto de la copa del árbol. El cateto X es opuesto al ángulo de 42 grados. 8 metros es el cateto adyacente. Opuesto con la adyacente, función tangente. Tangente de 42 grados, opuesto X sobre adyacente 8. 8 metros se está dividiendo al cateto incógnita, pasa multiplicando a la tangente. Doy vuelta a la igualdad, paso el 8 multiplicando y aquí calculadora, 8 por tangente de 42, esa altura que necesitamos para luego calcular la altura del árbol mide 7,2 metros. Es este cateto. Cuarto paso. El coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, que es la otra distancia que queremos calcular. Como la incógnita está aquí en el denominador, cruzamos, la y pasa multiplicando y luego el coseno pasa dividiendo. Por lo tanto, la distancia entre la cabeza del muñeco y la copa del árbol es igual a 8 metros dividido el coseno de 42 grados. Calculadora mediante, concluimos que esta distancia mide aproximadamente 10,77 metros. Quinto y último paso. Altura del árbol, desde la copa hasta la base. Es este cateto X, 7,2 metros, el que acabamos de calcular, más
los 1,3 metros de altura del muñeco de Edgar Allan Poe. Esa es la altura del árbol. Este segmento más este otro. 7,2 más 1,3 metros, altura del árbol 8,5 metros. Y la distancia entre la cabeza del muñeco de Edgar Allan Poe y la copa del árbol, ya la calculamos también. 10,77 metros. En este siguiente ejemplo tenemos una aplicación a la geometría de la resolución de triángulos rectángulos. Tenemos un trapecio, como datos la base menor, la altura y estos dos ángulos, alfa y beta, y con ellos debemos calcular el perímetro y el área del trapecio. Primer paso. El trapecio se divide en los triángulos rectángulos AEB, FCD y aquí queda un rectángulo, el BCFE. Y por supuesto vamos a trabajar con estos dos triángulos rectángulos. Comenzamos en el AEB calculando la hipotenusa AB y el cateto AE. ¿Qué datos tenemos? Si queremos calcular la hipotenusa AB, nuestros datos son este ángulo y el cateto opuesto, la altura BE. Por lo tanto, cateto opuesto dividido hipotenusa, seno de 53 grados 13 minutos es igual a 4 metros dividido la hipotenusa AB. Cruzamos. Este denominador pasa multiplicando para acá y el seno de 53,13 grados pasa dividiendo. Por lo tanto, este lado del trapecio, esta hipotenusa del triángulo rectángulo AEB, se calcula con 4 metros dividido seno de 53,13 grados. Quiere decir que este lado del trapecio mide 5 metros. Queremos calcular el cateto AE. Tenemos el ángulo dato, el cateto opuesto, queremos hallar el cateto adyacente, ya sabemos, opuesto dividido adyacente, tangente de 53 grados es igual a 4 metros dividido AE. Otra vez AE, el cateto incógnita, lo pasamos multiplicando, la tangente pasa dividiendo, el cateto AE mide 3 metros. El cociente entre 4 y la tangente de 53,13 grados. Hasta aquí entonces calculamos este lado del trapecio y esta parte, uno de los tres segmentos que forman la base mayor AD del trapecio. Tercer paso. En el triángulo rectángulo CDF vamos a calcular la hipotenusa CD, uno de los lados del trapecio, y el cateto DF, uno de los tres segmentos que forman la base mayor. Tenemos el ángulo, 45 grados, ángulo dato, 4 metros, altura del trapecio, el cateto opuesto. Por lo tanto, si queremos hallar la hipotenusa CD, seno de 45, cateto opuesto dividido hipotenusa, 4 metros dividido CD. CD pasa multiplicando, el seno de 45 dividiendo, CD 4 metros sobre seno de 45. Esto es 4 raíz de 2 metros, expresión exacta, o aproximadamente igual. 5,66 metros mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo, uno de los lados del trapecio. A continuación queremos calcular el cateto DF
Tangente de 45, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de 45, 4 metros dividido DF. DF pasa multiplicando, la tangente de 45 dividiendo, DF es igual a 4 metros sobre la tangente de 45, la cual vale 1. Por lo tanto, DF mide 4 metros. Lo cual es lógico porque se trata de un triángulo, rectángulo isósceles. Este ángulo vale 45, este también vale 45. Este cateto mide 4 metros, este también mide 4 metros. Cuarto paso, calculamos la base mayor del trapecio. AD es la suma de estos tres segmentos, AE más EF más FD, donde habíamos calculado AE 3 metros, EF igual a BC, era dato, 5 metros, y FD 4 metros. Por lo tanto, la base mayor del trapecio, 3 más 5 más 4, mide 12 metros. Quinto paso, tenemos todos los datos de los lados. Calculamos el perímetro, que se define como la suma de los lados de la figura. Perímetro del trapecio, AB más BC más CD más DA o AD. AB 5 metros, BC 5 metros, CD 5,66 y AD 12 metros. Sumamos los cuatro lados, perímetro del trapecio 27,66 metros. Sexto y último paso, el área del trapecio. El área de un trapecio se define como la suma entre las bases mayor y menor multiplicada por la altura y dividido por 2. AD es la base mayor, BC la base menor y BE o CF la altura, que también era dato 4 metros. Por lo tanto, el área del trapecio, 12 más 5 por 4 dividido 2, 4 dividido 2 da 2, 12 más 5, 17, 17 por 2, área del trapecio, 34 metros cuadrados. Con lo cual, terminamos el cálculo de este segundo ejemplo de aplicación de la trigonometría a las figuras geométricas. En el siguiente video estudiaremos resolución de triángulos oblicuángulos mediante los teoremas del seno y el coseno.